Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué momento del día estén escuchando la clase. Mi nombre es Castelli Gabriel, soy JTP de la materia de inmunología en la carrera de técnico universitario de hemoterapia y en el día de la fecha vengo a traerles la clase de inmunología de las infecciones, la cual no se pudo dar personalmente debido a un inconveniente que tuve. Bien. Esta filmina es muy importante y nuevamente se la traigo y los chicos que ya cursaron inmunología me van a saber entender y para los que no, ya la veremos nuevamente para diferenciar entre cada una de las dos de los dos tipos de inmunidad que nuestro organismo tiene: inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Les recuerdo, inmunidad adaptativa, y para que no lo olviden de acá en adelante, inmunidad adaptativa va a comprender dos tipos de células: los linfocitos B y los linfocitos T. Inmunidad innata es una respuesta inmediata. La adaptativa, en una primera infección hay un lapso de tiempo desde la exposición a la que se despierte la respuesta. ¿Por qué? Porque todo el sistema inmune adaptativo, si bien está presente desde el momento, si bien se desarrolla desde el momento durante su ontogenia, durante el desarrollo fetal, para que la respuesta inmune adaptativa lleve a cabo su función, hay un lapso de 7 a 10 días para que la misma se active. Y vamos a ver después de qué depende esto. Los componentes están presentes previos a la infección para la inmunidad innata. Los linfocitos reconocen antígenos específicos empleando receptores antigénicos. En cambio, la inmunidad innata lo hace a través de los receptores de reconocimiento de patrones que reconocen PAMs. Los PAMs tienen ciertas características que les permiten ser reconocidos como tales. Por ejemplo, le permiten dar patogenicidad, virulencia y sobrevida a los microorganismos. Son compartidos por más de un microorganismo y los expresan solamente este tipo de microorganismos y no las células del hospedero. La respuesta inmune innata no genera clones. ¿Qué significa que no genera clones? Y si lo hace la respuesta inmune adaptativa. Cuando un linfocito se activa, empieza una serie de ciclos de mitosis sucesivas para generar de una misma célula varias células hijas que tienen la misma especificidad de su receptor, salvo algunas variaciones. En cambio, la respuesta inmune innata, cuando por ejemplo, un neutrófilo llega al foco de infección luego de su extravasación y se activa y fagocita y destruye por mecanismos oxígeno dependientes u oxígeno independientes al microorganismo, este luego muere por apoptosis y es quitado del medio a través de la fagocitosis por macrófagos que son del tipo antiinflamatorio. O sea, esa célula no replica, no vuelve a circulación y es removida del lugar donde cumplió su función por macrófagos, o sea, por otras células del sistema inmune innato. La inmunidad innata no es más eficiente ante subsecuentes exposiciones, dado que, como dije anteriormente, estas células morían en cada una de sus acciones. En cambio, la inmunidad adaptativa, al generar memoria, surgen células de estos clones que entran en activa replicación, pueden surgir células de memoria tanto de la inmunidad, tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Y vale aclarar que además de las células B de memoria, los plasmocitos, ¿sí?, que son las células en cuales se diferencian los linfocitos B que sintetizan y secretan anticuerpos, estas células las hay de vida media larga y se encuentran en la médula ósea. Entonces, por un largo periodo de tiempo van a ser productoras en forma más eficiente de anticuerpos. La flecha que interacciona entre los dos tipos de inmunidad está representada por la célula dendrítica amiloide. Esta célula, que se dice es el cerebro de los dos tipos de inmunidad, es una célula presentadora profesional y es la encargada de presentar a los linfocitos T los péptidos antigénicos luego del procesamiento por vía endocítica o vía endógena de distintos antígenos, de distintos componentes del microorganismo que fueron procesados y presentados. Recuerden, y les remarco, solamente son presentados en ese complejo mayor histocompatibilidad, tanto de clase 1 como de clase 2, péptidos antigénicos. O sea que las moléculas que se procesan son proteínas.
Distintos tipos de microorganismos nos enfrentamos diariamente. Y no solo microorganismos. La respuesta inmune está en una constante batalla con inclusive células propias que pueden perder el control del ciclo celular y pueden incluso tumorizar y generar muchas células malignas que van a ocasionar distintos tipos de enfermedades cancerígenas. Entonces, el sistema inmune no solo hace frente a bacterias, parásitos, hongos y virus, sino que también a nuestras propias células que pueden perder control del ciclo celular. Esta filmina es muy importante, es para hacer un pantallazo general de dónde pueden replicar los distintos tipos de microorganismos, y esto lo van a ver más en profundidad con el correr de las clases de microbiología. Hacemos hincapié en la replicación intracelular, que se puede diferenciar en el citoplasma de la célula o en el interior de vesículas citoplasmáticas. Por ejemplo, un claro ejemplo de este tipo de replicación es Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis, el cual ocupa la vesícula endosómica de células macrófagos tisulares del pulmón, dado que es una bacteria muy oxígeno dependiente. En el extracelular pueden estar en el espacio intersticial o sobre la superficie del epitelio, como por ejemplo Neisseria gonorrhoeae, agente causal de la gonorrea. Parásitos, como por ejemplo los helmintos, que son parásitos incluso muy grandes, multicelulares, que no pueden ser fagocitados, obviamente, y distintos mecanismos de defensa del sistema inmune innato, tanto innato como adaptativo, van a hacer frente a este tipo de infección. Otra filmina muy importante. Se van dando cuenta que esta clase es un repaso, si bien está en microbiología, pero es un repaso para los que ya cursaron inmuno de las distintas clases de inmunología, y para los que no cursaron inmuno es como para empezar a tener en cuenta de que hay bastante para leer para luego de cuando se curse la materia no sea complicado. Esta serie de círculos que interaccionan hace referencia a que, si bien para estudiar podemos hacer mención de que macrófagos y neutrófilos van a ser los que más tengan incumbencia en las infecciones de bacterias, que las células dendríticas plasmocitoides y natural killer sobre virus, y eosinófilos, basófilos y mastocitos para infecciones parasitarias, no es tan estricta, ¿sí? Pueden ser que macrófagos o neutrófilos hagan frente a infecciones del tipo protozoarios, que son parásitos unicelulares y que cumplirían una replicación similar a la de algún tipo de bacteria intracelular. Pero bueno, para hacer hincapié en el estudio, se ejemplifica con esta filmina. Lo que está en cuadraditos, y hablamos de complemento y proteínas de fase aguda para hacer frente a las infecciones bacterianas, son los componentes humorales del sistema inmune innato. Y los interferones de tipo 1, alfa y beta, son los que hacen frente, los que ayudan, en realidad no hacen frente, sino que ayudan a contener las infecciones de tipo viral, porque remarcamos y recordamos que la respuesta inmune innata muy pocas veces erradica infecciones. Más que nada, la función de este tipo de inmunidad es tratar de contener las infecciones para que luego de los días que se necesitan se active la respuesta inmune adaptativa y por así poder eliminar ese tipo de infección. Células natural killer son células que, de igual forma, las células del sistema inmune adaptativo, como son los linfocitos TCD8 citotóxicos, van a eliminar directamente células propias que tengan algún tipo de infección. La van a llevar a la apoptosis, la quitan del medio por apoptosis, ¿sí? O sea, la célula muere por apoptosis y después es fagocitada y eliminada del medio por los macrófagos tisulares. Microorganismos los podemos diferenciar en distintas clases. Patógenos primarios detectados en nuestro organismo siempre están causando enfermedad. La detección de Treponema pallidum, agente causal de la sífilis, al margen de que haya o no haya algún tipo de síntoma, se dice que esa persona está enferma, ¿sí? No existen portadores sanos de este tipo de bacteria, ¿sí? Que es una espiroqueta, como bien se muestra en la filmina. Patógenos oportunistas, en cambio, van a llevar a cabo algún tipo de lesión o daño cuando la persona o el hospedero de este tipo de infección presente alguna alteración en su sistema inmune, haya algún grado de deficiencia. Entonces el microorganismo va a lograr replicar y causar
algún tipo de daño, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, agente causal de neumonías, sobre todo en pacientes hospitalizados. Son pacientes que por su propia enfermedad o por tratamientos del personal médico tengan su sistema inmune algo alterado. Y microorganismos de la flora normal, ¿sí? Como por ejemplo Escherichia coli, que es agente, es una bacteria que se encuentra en un zoológico como es el intestino grueso, donde hay 10 a las 14 bacterias, ¿sí? Y que pertenecen a más de 500 especies distintas. Esta bacteria, ¿sí? Que se encuentra en una homeostasis con nuestro organismo, o sea, el organismo no mata o no trata de sacar la infección, y la bacteria tampoco causa daño. Ahora bien, vale aclarar, por si realizan la lectura, hay bacterias, Escherichia coli, que son patógenos primarios, porque tienen algún mecanismo de patogenicidad codificado en su material genético. Las bacterias, obviamente, que están como parte de la flora comensal, no tienen los agentes patógenos que podrían llegar a ocasionar daño. Otra bacteria que está presente en flora comensal, por ejemplo, es Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Son bacterias que están como flora comensal de la piel y que si no hacemos una correcta asepsia del pliegue del codo, por ejemplo, en un banco de sangre, ese microorganismo, el mismo operador, lo puede llevar a través de la punción, inocularlo en la sangre. ¿Sí? Y que para una persona, como puede ser un donante, que sería una persona sana, no va a ocasionar mucho, si no es mucho el inóculo, ¿no? Si no es grande el inóculo, no va a causar mucha alteración, pero que si eso va a la unidad de sangre, si no tenemos esa bolsita de derivación de aproximadamente 30 mililitros, eso va a ir a la unidad, y esa unidad, una vez transfundida, sí puede ocasionar algún daño o alguna lesión en una persona, alguna reacción, sobre todo en algún paciente que reciba su unidad de sangre. Por eso, y como siempre les remarqué en las clases de inmuno, es muy importante realizar una correcta asepsia del pliegue del codo, que puede ser hasta incluso con agua y jabón, jabón sobre todo. Después iodo de povidona, ¿sí? Alcohol y demás. Pero es importante hacer una correcta asepsia del pliegue del codo. Entonces, las características generales de la respuesta inmune. La defensa contra microorganismos se lleva a cabo mediante mecanismos de los dos tipos de inmunidad. La primera inmunidad que entra en marcha es la inmunidad innata. El segundo, luego, ¿sí? Y por esa célula dendrítica mieloide que lleva a los microorganismos que fueron fagocitados a ser presentados por los linfocitos T, a los linfocitos T en los órganos linfáticos secundarios, va a ser la mediadora de la activación en algunos días posteriores a la infección del sistema inmune adaptativo. El sistema inmune responde de una manera concreta y especializada, como habíamos visto en filminas anteriores. Repasando un poquito, esta es la célula dendrítica mieloide que presenta distintos tipos de receptores. Por favor, separen los receptores de reconocimiento de patrones con esas 5 familias llamadas receptores del tipo TOL, receptores lectina tipo C, receptores NOT, receptores RIC y los receptores basura o scavenger, de los receptores para el fragmento FC de la inmunoglobulina y receptores del complemento. No lleven al interior de esos receptores de reconocimiento de patrones a estos dos últimos que les mencioné, porque va a estar mal. Una vez que esta célula presentadora profesional, porque presenta en su membrana complejo mayor de compatibilidad de clase 2, procesa a través de las distintas vías, vía endógena biosintética, péptidos propios y provenientes de los patógenos, serán presentados al linfocito TCD8 por complejo mayor de clase 1, y la vía exógena o endocítica, péptidos propios y provenientes de los patógenos, presentados por clase 2 a los linfocitos TCD4. En el interior del órgano linfático secundario y más precisamente en la zona paracortical T, varios linfocitos como se ve en la filmina, ¿sí? Esas células azules que tenemos en la imagen, están tratando de reconocer sobre la membrana de la célula el péptido para el cual su receptor tiene especificidad, ¿sí? Tiene que ser específico. La especificidad del receptor se obtiene durante la ontogenia de esos linfocitos,
No es que durante esa interacción los linfocitos van modificando su receptor para encontrar afinidad del péptido. No, la especificidad ya está determinada desde la ontogenia, ¿sí? Y solo los linfocitos que encuentren el péptido para el cual son específicos van a activarse a través de distintas señales, señal 1 y señal 2 de activación, y van a entrar en esos ciclos de activa replicación para generar un clon de células con igual especificidad, salvo con alguna variable de epítope, ¿sí? Ya introduciéndonos un poquito más en la parte de microbiología relacionado con la inmunología, tenemos bacterias entonces que pueden replicar en el extracelular, como son los estafilococos, ese racimo de cocos, ¿sí? O replicación intracelular, como puede ser ese bacilo de Mycobacterium tuberculosis en el interior del macrófago. Estas bacterias, esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que como le dije es aerófila, depende del oxígeno para su replicación, ¿sí? Infecta fundamentalmente el macrófago, o sea, encuentra un nicho en el macrófago y que utiliza como medio de evasión de la respuesta inmune, ¿sí? Si no es muy grande el inóculo, o hasta incluso si ese macrófago no puede tener una actividad 100% eficiente, para replicar. Entonces es el sistema inmune que, formando ese granuloma, ¿sí? Donde varias células, donde varios macrófagos intentan, las células gigantes multinucleadas, fusionan sus membranas, generan un sinsitio para tratar de que varios macrófagos traten de erradicar esa bacteria que está activamente proliferando en su interior. Si el inóculo es pobre, ¿sí? De hecho la mayoría de nosotros seguramente da positivo para la PPD, o sea, tuvimos contacto con esta bacteria y tal vez algún Mycobacterium tuberculosis en el pulmón tengamos, pero no pasa nada. Ahora, si el inóculo es grande o el sistema inmune no es tan eficiente, pasa lo que les mencionaba, esa bacteria genera replicación y el sistema inmune de alguna forma, ¿sí? No del todo eficiente, trata de contenerla. Se genera ese granuloma donde células macrofágicas fusionan su membrana, luego se acercan al sitio linfocitos, luego fibroblastos, luego que sintetizan y secretan fibrina. El interior del granuloma, como se ve en la imagen de abajo, disminuye el tenor de oxígeno en una intención de tratar de sacarle el oxígeno a la bacteria, que les mencioné que es muy aerófila, pero también el oxígeno es necesario para la célula. Entonces hay muerte del tejido, ese tejido se fibrosa, ¿sí? Se rompe y se vuelca al interior de los alvéolos, ¿sí? Que también rompen su membrana, y el contenido de ese granuloma se libera por la vía aérea, y son los pacientes bacilíferos que tienen grandes concentraciones de Mycobacterium tuberculosis los que más contagian este tipo de enfermedad, sobre todo en expectoraciones, con las gotas de flujo, esa vómica que se llama cuando expectora. La idea del sistema inmune es que el interior del macrófago, a través de la vía endocítica, como el macrófago también es una célula presentadora profesional, porque también tiene clase 2, recordamos esto, abro un paréntesis y les recuerdo, todas las células del sistema inmune son células presentadoras, ¿sí? Porque todas tienen clase 1, excepto 3 células, los glóbulos rojos, las neuronas y las células del sinsitio trofoblasto, membrana que conforma la placenta. Y solamente 3 células son células presentadoras profesionales. Como siempre le digo a mis alumnos, todas las células tienen DNI, excepto esas 3, células, glóbulos rojos, neuronas y células del sinsitio, y solamente 3 células se recibieron y son profesionales, porque además de tener DNI, tienen matrícula, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, el sistema inmune favorece el contacto de ese macrófago que presenta sobre su membrana péptidos de la bacteria, del Mycobacterium tuberculosis, para que la interacción con el linfocito T, que es un linfocito T H1, que se diferencia de un perfil de activación de los linfocitos TCD4, en una íntima interacción, ese linfocito T H1 va a provocar la activación, ahora sí, del macrófago, para que el macrófago, a través de mecanismos oxígeno dependientes y oxígeno independientes, lleve o trate de llevar la muerte a esa bacteria.
¿ok? Este sitio de replicación, ¿sí?, en el interior del macrófago, saca del medio a la bacteria y la célula que a nosotros nos interesa que ponga en contacto con la bacteria para que procese y presente sus componentes, que es la célula dendrítica amiloide, demora, ¿sí?, la salida de esta célula al interior del órgano linfático secundario, y eso también es una vía de evasión de la respuesta inmune de esta bacteria. Los receptores involucrados en la fagocitosis por parte del macrófago son los que median la internalización, como son receptores del complemento, receptores de manosa y receptores escabios. En las células dendríticas, la endocitosis es mediada por los receptores lectina tipo C. En ambas células, los receptores de la familia tipo TOL van a llevar a cabo un papel fundamentalmente de activación de estas células. Una vez que el macrófago se activa, se llevan a cabo distintos mecanismos también, que van a desencadenar, o todo esto se activa, va a desencadenar la respuesta de fase aguda local y la respuesta de fase aguda sistémica. La respuesta de fase aguda local, en tal sentido, en el pulmón, va a llevar a la liberación de interleuquinas proinflamatorias, como son la 1, la 6 y el TNF-alfa, para que se modifique o se active el endotelio y permita el arribo de más células al foco de infección, ¿sí?, llevando a un drenaje incrementado a los ganglios linfáticos para que se vaya con la linfa las dendríticas mieloides. La interleuquina 12 y la interleuquina 18 van a activar a las células natural killer, que van a ser las células que, si bien les mencioné la filmina primero, una de las primeras filminas hacía frente a infecciones virales, acá también va a tratar de llevar a la apoptosis a células que tienen en su interior a la bacteria. Y también el macrófago va a liberar quimiotractante para que más células se acerquen, lleguen al foco de infección, como son las principales células de la respuesta inmunoinflamatoria, los neutrófilos. Entonces, el macrófago trata de eliminar la bacteria a través de mecanismos oxígeno dependientes, como es la generación de intermediarios reactivos de oxígeno, donde se altera la estabilidad del átomo de oxígeno, ¿sí?, genera moléculas inestables, y eso va a causar una tensión en el medio y va a llevar a la muerte de la bacteria, o mecanismos oxígeno independientes mediados por enzimas que están en el interior de los lisosomas de la célula, y que una vez que se fusiona con el fagosoma, o sea, lo que tiene en su interior a la bacteria, va a hacer que se modifique el pH de ese lisosoma y se activen estas enzimas que van a provocar la muerte de la bacteria. Células dendríticas convencionales, la bacteria, Mycobacterium tuberculosis, va a estimular la producción de la interleuquina 12, que va a ser el principal diferenciador del linfocito TCD4 en un perfil TH1. Esto mucho tiene que ver con inmune. Este linfocito TH1, que es el que va a ir hacia el órgano, hacia el pulmón para activar el macrófago, va a liberar entonces interferón gamma y TNF-alfa, y los linfocitos TCD8 también, que son otro tipo de linfocitos, no tienen que ver con el perfil TCD4, van a participar ya en la fase más crónica, liberando también mayor cantidad de interferón gamma y destrucción de células que están infectadas, ¿sí?, de la misma forma que lo hacían las natural killer. El efectivo control entonces de esta infección, que acá le ponemos un nombre propio para ejemplificar, pero todas las respuestas inmunes frente a bacterias del tipo intracelular y precisamente intravesicular, o sea, no están en el citoplasma, sino en la vesícula endosómica, exige un delicado equilibrio entre los mecanismos proinflamatorios, esas citoquinas o interleuquinas 1, 6 y TNF-alfa, y los mecanismos antiinflamatorios, para que no sea el propio tejido o la propia respuesta inmune la que dañe el propio tejido. Esto es lo que les mencionaba. Como bien dice la filmina, los macrófagos es un nicho productivo, donde estas bacterias replican en gran cantidad. Replican y replican hasta incluso demoran la presentación 18-20 días post-infección, haciendo menos eficiente esta presentación, la de la célula dendrítica, a los linfocitos T. La patogenicidad de la bacteria parece depender en gran medida de la capacidad de sobrevivir dentro del macrófago, bloqueando el proceso de maduración fagosomal. O sea, esto que les mencionaba de la unión fago-lisosoma. Ahora vamos a hablar entonces, terminando con las intracelulares e intravesiculares, vamos a hablar de los estáfilos, que vamos a ejemplificar las infecciones bacterianas extracelulares con el Staphylococcus aureus, ¿sí? Dependen su nombre al color que presentan en los cultivos esta bacteria. Además de ser un microorganismo comensal del
del ser humano puede ser patógeno y un 25% de la población está colonizada con este tipo de bacteria en forma permanente. El 20% de las enfermedades causadas por estáfilo son por bacterias autógenas, o sea, bacterias de la flora comensal. La infección por este tipo de bacterias suele iniciarse en lesiones que comprenden la integridad de la piel y mucosas. Los neutrófilos son las células principales de la respuesta inmune innata para hacer frente a este tipo de infección. También la activación del complemento, activando directamente la vía alterna. Recordamos, haciendo un nuevo paréntesis, el complemento se activa a través de 3 vías, la que siempre se va a activar más tarde, la vía clásica, porque requiere para su activación la formación del complejo inmune, y cuando hablamos del complejo inmune hablamos de anticuerpos, la unión del anticuerpo con el antígeno. Entonces, si necesitamos de anticuerpos, necesitamos que se active la respuesta inmune adaptativa. Si recordamos, la respuesta inmune adaptativa tiene una demora en su activación, entonces no podemos depender de esta vía para hacer una efectiva respuesta inmune innata. Al generarse componentes del complemento, sobre todo C3b, van a opsonizar este tipo de bacterias extracelulares, que van a ser luego fagocitadas porque están así marcadas a través de receptores del complemento. Van a provocar el reclutamiento, o sea, van a ser quimioatractantes y anafilotoxinas, C5a, péptidos formulados liberados por la propia bacteria y el principal quimioatractante de los neutrófilos, la interleuquina 8. La participación de la inmunidad adaptativa en este tipo de infección está principalmente mediada por anticuerpos, o sea, es una respuesta humoral, no celular, que dependería de la respuesta por linfocitos T. Entonces, estos anticuerpos, como C3b, también van a opsonizar a las bacterias, van a neutralizar toxinas liberadas por estas bacterias para que las toxinas, que son proteínas que van a causar daño en el interior de la célula, no sean endocitadas, y la respuesta de memoria suele ser insuficiente, ¿sí? O sea, no se genera una buena respuesta inmune de memoria frente a este tipo de bacterias. Yo, para mostrarles cómo se activa la respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos B, que son los linfocitos B2, los que necesitan de la colaboración por los T folicular helper, que también se diferencian en este perfil de los linfocitos, de la activación de los linfocitos TSD4. La virulencia de las bacterias extracelulares depende de varios mecanismos que resisten la inmunidad, o sea, mecanismos de evasión. ¿Cuáles son estos mecanismos? Los mecanismos que van a evitar, obviamente, que la bacteria sea fagocitada. ¿Cómo hacen esto las bacterias? Algunas bacterias, como ejemplifica la filmina, que son estas, las que tienen cápsula, Neisseria meningitidis, agente causal de la meningitis, Streptoneumoniae y Haemophilus influenza serotipo B. Faltan la filmina y aclaren cuando hablan de bacterias capsuladas, son Haemophilus influenza serotipo B, HI B larga, minúscula. Y la inhibición del complemento, que recordamos también era una opsonina y llevaba a la fagocitosis. ¿Cómo inhibimos el complemento? Esta misma cápsula va a comprometer la opsonización, va a impedir que el C3b se una a las membranas de la bacteria. Y también el cambio o la variación genética a través de mutaciones, de pequeñas mutaciones en el material genético, que van a generar una transcripción y traducción de proteínas, como son las vellosidades, distintas. Entonces, las vellosidades, que van a ser el antígeno que va a ser reconocido, por ejemplo, por los anticuerpos, va a tener una variación en cada momento y va a impedir que los anticuerpos que se generaron contra las vellosidades anteriores no sean reconocidas contra las nuevas sintetizadas por la bacteria. Consecuencias lesivas de la propia inmunidad: la misma inflamación, o sea, la misma respuesta inmune innata que es generada por el complemento. Recuerden las funciones del complemento, la principal es la inflamación, ¿sí? La opsonización, el complejo de ataque de membrana que va a causar la muerte a través del shock líptico, ¿sí? Por un gradiente osmótico, y la cooperación con la respuesta B, Entonces, esta propia respuesta de inflamación, dada por la síntesis de intermediarios reactivos del oxígeno y de enzimas lisosómicas por neutrófilos
y macrófagos van a causar el daño del propio tejido. El shock séptico, consecuencia de la síntesis de citoquinas. Recordamos esas citoquinas proinflamatorias. Bueno, en la primera instancia hay una tormenta de citoquinas. Quiere decir que hay mucha liberación de estas citoquinas. Esas citoquinas van a generar un desbalance en la activación de, por ejemplo, el endotelio, que va a ocasionar vasodilatación, va a generar trastornos que provoquen signos de shock séptico. ¿Sí? Sobre todo es más grave cuando las infecciones son causadas por bacterias gram negativas. Recordamos que este nombre de gram negativo y gram positivo depende de la coloración que retienen las bacterias que tienen pared. Las bacterias que tienen pared tienen una gruesa capa de pared y retienen el colorante, la tinción de gram. Entonces, cuando se decoloran con alcohol, mantienen esa coloración y por eso se las llama gram positivas. De las gram negativas, cuya pared es mucho más pequeña y no retienen esa coloración. Entonces, cuando se las decolora con alcohol, pierden la coloración y se las llama gram negativas. Y van a tener lo que se llama liposacáridos. Y son los liposacáridos los principales causales del shock séptico. ¿Sí? Hay un colapso circulatorio que lleva a la coagulación intravascular diseminada. La respuesta inmune, ahora terminamos con la respuesta antibacteriana y hablamos entonces de la respuesta antiviral. Características generales de este tipo de infección: la estructura de los virus está compuesto por un genoma formado por ácidos nucleicos, una cubierta de este ácido nucleico se llama cápside y algunos incluso poseen envoltura que la obtienen cuando el virus sale de la célula que infecta. Recordamos siempre que los virus son parásitos obligados de la célula y que para llegar a cabo su replicación requieren de la maquinaria de síntesis de la célula. Entonces, una vez que causan la muerte de esa célula y tienen que migrar de la misma para replicar y para infectar nuevas células, se llevan la propia membrana plasmática de la célula. Se adhieren a la célula utilizando entonces receptores específicos y esto se conoce con el nombre de tropismo viral. Penetran a la célula de la siguiente forma. Si son desnudos, lo hacen porque encuentran estos receptores y la célula lo endocita, o si son virus envueltos, funciona la membrana que le sacaron a otra célula con la otra célula que va a infectar y así se introduce a la célula. La liberación ocurre por brotación, como les mencionaba, o mediante la lisis celular. Ejemplo de virus: adenovirus, virus del HIV. Las infecciones virales pueden ser agudas y persistentes. Agudas es la infección causada por el virus de la gripe, aproximadamente dura 7 días, con o sin medicamentos la gripe dura 7 días, y las infecciones que son persistentes, como pueden ser las infecciones causadas por el virus HIV. Las infecciones también son latentes, quiere decir, un ejemplo de esto son las infecciones causadas por los virus de la familia de herpes, que no van a ser nunca erradicados de nuestro organismo y que quedan un tiempo latente en el interior de, por ejemplo, las neuronas, ¿sí? En el interior de estas células de las neuronas el virus está totalmente desintegrado y solamente frente a situaciones estresantes donde las personas que tienen herpes saben cómo es, va a generar ese daño sobre la mucosa labial, es porque el virus nuevamente formó el virión, llega a través de un viaje por el axón de esa neurona a la zona que la neurona inerva, ese pequeño dermatoma, y va a causar vesículas, ¿sí? Que es el daño que el virus causa sobre la célula, y esas vesículas contienen virus. Por eso esa es la forma de contagiarse, sobre todo cuando la madre le da un beso a su bebé. Desde ese momento tenemos la infección por los virus herpes. Entonces son infecciones latentes. Capaz nunca tuvimos una vesícula en el labio, pero frente a alguna situación particular, ese virus nuevamente forma el virión y va a expresar el daño sobre la mucosa, sobre todo labial. Inmunidad innata antiviral.
El sistema de los interferones de tipo 1, alfa y beta, representa el mecanismo efector temprano más importante. Y todas las células de nuestro organismo tienen la capacidad de liberar de sintetizar y secretar este tipo de proteínas, los interferones de tipo 1. Pero la que hace mayor proporción a la curva de liberación son las células dendríticas plasmocitoides. ¿Sí? Las células dendríticas plasmocitoides que se encuentran en tejidos periféricos, se encuentran en circulación y también se encuentran en los órganos linfáticos secundarios, son las que tienen la mayor capacidad de liberar este tipo de proteínas que van a generar en células que pueden estar infectadas o no un ambiente antiviral causando el estímulo de la célula de que transcriba y traduzca proteínas que evitan que el virus se apodere de la maquinaria biosintética de la célula, como puede mostrar esta filmina. La activación del sistema interferón de tipo 1, la secreción de citoquinas proinflamatorias con el consecuente reclutamiento de células inmunes, la inducción de la endocitosis por células dendríticas convencionales requiere del reconocimiento en principio de los receptores de reconocimiento de patrones de ciertos PAMPs que expresan los virus. Los receptores de reconocimiento de patrones principalmente son los receptores de tipo RIC, que reconocen ARN viral presente en el genoma de diversos tipos de virus. Estas filminas se las traigo para que vean cómo se puede diseminar la infección causada por el virus HIV a través de las propias células de nuestro sistema inmune. El virus del HIV, la célula dendrítica lo reconoce a través de un receptor llamado DCSINE, que es un receptor de leptina tipo C, una de esas familias de receptores de reconocimiento de patrones, y una vez endocitado ese virus no es llevado a la vía de procesamiento, ¿sí? Lo mantiene en una reserva, y una vez que esa célula dendrítica se enfrenta a un linfocito T para presentar el péptido, no se lo presenta como un péptido, sino que se lo presenta íntegro, ¿sí? El virus completo, y entonces es el linfocito T el que ahora endocita, ¿sí? Ese virus entero, y el principal blanco entonces de las infecciones por el virus del HIV son los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 requieren la infección por la propia célula dendrítica, que como ven ahí ustedes, no se lo está presentando a través de un complejo mayor de histocompatibilidad, sino a través de este propio receptor. Bien, las células infectadas por virus se convierten en diana de las natural killer. Recordamos que las células natural killer, o mencionamos a los que nos cursaron las materias, las natural killer se activan para llevar a cabo su función citotóxica, tienen que activarse. Y el reconocimiento es a través de receptores, tanto activadores como inhibidores. Y la activación depende del desequilibrio a favor del reconocimiento de los receptores activadores, a pesar de que sean los mismos ligandos. O sea, no depende del ligando, sino de la activación del receptor, que puede ser activador o inhibidor. Entonces, células infectadas por virus se van a convertir en diana de las natural killer al disminuir la expresión de, por ejemplo, uno de los ligandos de receptores inhibidores, como es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Los virus lo que intentan con esto es esquivar la activación de una célula ya del sistema inmune adaptativo, como son los linfocitos TCD8, cuyo receptor, ¿sí? El TCR de esta célula, va a reconocer péptidos virales sobre el surco del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, el virus evita la activación de los TCD8, pero se torna en blanco de las natural killer porque pierde la inhibición de los receptores inhibidores, porque no está su ligando, ¿sí? Entonces, así es como se activan las células natural killer. Células dendríticas plasmocitoides entonces tienen origen hematopoyético, el lugar de producción es la médula ósea, representan solo el 0,2 al 0,8% de las células mononucleares que circulan, se extravasan a través de las vénulas de endotelio alto de los órganos linfáticos secundarios, por donde también llegan los linfocitos, los B y los T, en el MAL, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, y la zona marginal del vaso.
Tiene extraordinaria capacidad de producir interferón de tipo 1 en niveles de entre 100 y 1000 veces superior a lo que sintetiza cualquier otra célula del organismo. Perdón, no, este es lo que le mencionaba, ese interferón lo que va a provocar es la replicación, la transcripción y la traducción de distintas proteínas que van a intentar generar ese estado antiviral. No tiene sentido que recuerden cada una de las proteínas. La filmina menciona la inmunidad adaptativa antiviral, ¿sí? Donde los linfocitos TCD8 van a reconocer en el ganglio linfático el péptido que la célula dendrítica procesó y presentó a través de clase 1, lo van a activar a ese linfocito TCD8 para que vaya al sitio de infección y lleve a la apoptosis a la célula blanco, ¿sí? Recuerden, siempre el único lugar de activación de un linfocito, tanto B como T, es en primera instancia, no de un linfocito TB naive, virgen o que nunca vio su antígeno para el cual es específico, es en los órganos linfáticos secundarios. Nunca un linfocito naive se va a activar en un tejido periférico, al margen que esto es restrictivo, dado que estas células, por el homing que realiza, o sea, por el camino que realizan, no llegan, son muy pocos o casi nada los linfocitos naive que se encuentran en tejidos periféricos. El recorrido que realizan es órganos linfáticos a través del ingreso por las vénulas del endotelio alto, llegando por la sangre, linfa, de la linfa vuelve gran conducto torácico, gran vena linfática, vena cava superior, otra vez sangre. ¿Sí? Constantemente están recirculando para pasar por cada uno de los órganos linfáticos secundarios y tratar de censar sobre la superficie de la célula dendrítica amiloide el péptido para el cual son específicos. Cada una de las señales que se requieren para la activación de las células y haciendo hincapié en que la activación de los linfocitos TC8 requiere en primera instancia de la interacción TCD4 con célula dendrítica para que la célula dendrítica exprese mayor cantidad de moléculas coestimulatorias. Esto es lo que requiere el linfocito TC8 sobre todo para generar memoria. Un linfocito TC8 para generar una buena memoria requiere entonces que la dendrítica amiloide exprese mayor cantidad de moléculas coestimulatorias que son las que proporcionan señales de activación. En el tejido periférico, los TCD8 van a eliminar la célula infectada mediante mecanismos citotóxicos. Se los menciono rápidamente, son mecanismos secretorios y mecanismos no secretorios. Mecanismos secretorios a través de la liberación de gránulos que contienen unas enzimas llamadas granzimas que van a provocar la activación de la caspasa. Las caspasas son las que van a iniciar la muerte celular programada, o sea, apoptosis. ¿Sí? Y los mecanismos no secretorios es a través de la activación de una molécula conocida con el nombre de FAS ligando, y ese FAS ligando se expresa en la célula activada y la célula blanco que contiene monómeros del FAS lo van a trimerizar, o sea, van a generar un trímero sobre este FAS ligando y va a ser también un desencadenante de la activación de caspasa, llamada caspasa 8, que va a ser la que desencadena la muerte celular programada. Respuesta antiviral mediada por linfocitos B. Estos linfocitos que se van a diferenciar no son los linfocitos los que liberan los anticuerpos. Se diferencian una vez que se activaron en células plasmáticas y son estas células las que sintetizan y liberan los anticuerpos que van a tener ese papel neutralizante cuya definición involucra en todos los casos una definición funcional y que van a tener la posibilidad de mediar lo que les mencioné en un principio, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Va a estar representado principalmente por la natural killer. La natural killer tiene estos receptores que les mencionaba, activadores. Uno de ellos es el CD16. CD significa clúster de diferenciación, que va a ser receptor del fragmento FC de la inmunoglobulina, cuya inmunoglobulina va a estar opsonizando o marcando a esa célula. Esto nuevamente un poquito para recordar la inhibición de la presentación antigénica por moléculas de clase 1. ¿Sí? Recuerden que los virus como mecanismo de evasión
lo que hacen es un down regulation de este tipo de moléculas para evitar que sea reconocido por los linfocitos TCD8, pero que eso lleva al desequilibrio hacia la activación de la célula natural killer. O sea, evade la respuesta inmune innata, perdón, la respuesta inmune adaptativa, pero no la inmunidad innata con la activación de la natural killer. Los virus también tienen otros mecanismos de evasión de la respuesta inmune, como son las mutaciones, o llamados cambios menores, drift, o los cambios mayores, shift, cuando los virus tienen ya un material genético segmentado. Por ejemplo, el virus de la gripe tiene 7 fragmentos de material genético, por lo cual si hay una mezcla entre especies, entre virus de distintas especies, van a generar, como se muestra en la filmina, un virus que tiene material genético de una y de otra especie y que va a ser totalmente imposible de ser reconocido por el sistema inmune, porque tiene transcripción y traducción de proteínas que le son totalmente ajenas. Y estos se llaman cambios mayores y que son los causales de las pandemias, sobre todo, como fue en su momento la pandemia del virus de la gripe, donde hubo mezcla de material genético de virus que afectaban a los humanos con el material genético de virus que afectaban a los porcinos. Y rápidamente, sin conocer mucho sobre la respuesta inmune frente a parásitos, como les mencionaba, se los puede clasificar en protozoos y helmintos. Comparten dos características. Estos parásitos presentan ciclos de vida muy complejos, ¿sí?, que comprenden diferentes estadios, durante los cuales cambian su morfología y producen infecciones que llegan a ser crónicas. Si los virus eran parásitos obligados de la célula, estos microorganismos son parásitos verdaderamente, donde están en un hospedero hasta incluso toda su vida. Estas infecciones se convirtieron en un verdadero azote para la inmunidad, dado que no hay vacunas que se hayan generado frente a este tipo de infección. Solamente hay investigaciones en modelos murinos de experimentación donde macrófagos activados, como habíamos visto, son macrófagos para las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, en un papel clásico, significa que es un papel de activación inflamatorio, cumplen una función crítica en la defensa frente a infecciones protozoarias. Frente al mintos, inducen cambios importantes en la fisiología del macrófago. La liberación de interleuquina 4, interleuquina 13, va a mediar la activación de un perfil ya ahora antiinflamatorio, o llamado macrófago M2, va a liberar citoquinas antiinflamatorias, como son el TGF-beta y la interleuquina 10, lo que va a generar que no se genere esta reacción de granuloma que habíamos visto para Mycobacterium tuberculosis. Esto podría ser un mecanismo de acción frente a parásitos, como es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, donde un parásito tan grande como puede ser un helmintos es opsonizado por anticuerpos, y los eosinófilos, como vimos en esa primera filmina, eran los que tenían mediación frente a infecciones parasitarias, van a tener receptores en su membrana y van a provocar la activación del mismo y la liberación de gránulos que intenten erradicar la infección. Dependiendo qué tipo de perfil se diferencie, un linfocito TCD4 en TH1 o TH2 va a favorecer o no que esa infección sea erradicada. Parásitos intracelulares, mecanismos protectores frente a estos patógenos, involucran principalmente células TH1, perfil del TCD4 y TCD8, y TH2 participa en la resolución controlando una posible respuesta excesiva. Interferón gamma no solo contribuye en virtud de activar el macrófago, sino que además reduce la disponibilidad de hierro y triptofano, que son limitantes de crecimiento de, por ejemplo, Toxoplasma gondii, un protozoario. La producción de interferón gamma demuestra ser fundamental de las células TCD8 ante infecciones por Leishmania y Plasmodium. Plasmodium es estudiado en bancos de sangre, ¿sí? Los anticuerpos no actúan como promotores de la lisis celular mediada por el complemento, sino como opsoninas o neutralizantes, bloqueando la infección de otras células.
Los parásitos extracelulares, mecanismos efectores partícipes en la inmunidad, involucran estrategias que incluyen la muerte directa del parásito por acción de mediadores tóxicos, alteración de la migración del parásito, expulsión de los tejidos del huésped e inhibición de la producción de huevos. Los parásitos generan huevos con los cuales diseminan la infección. El papel central de los TH2 en la resistencia frente a estos patógenos. Modulación de la fisiología gastrointestinal tendientes a la expulsión del nematodo. Generar un ambiente hostil. ¿Sí? Aumentar, por ejemplo, la peristalsis intestinal. Los parásitos tienen bótrides, o sea, tienen como unas pinzas en sus extremos digamos, como que se quedan enganchados a la mucosa intestinal. Y esto es una forma muy particular de generar daño, porque esa enganchada del parásito, esa unión a la mucosa intestinal va a generar lesiones que van a provocar pérdida de sangre. Evasión parasitaria de la respuesta inmune. Los objetivos: impedir el conocimiento específico mediado por anticuerpos o receptores T y evadir o suprimir la respuesta inmune innata y adaptativa. Generan nichos, ¿sí? Los plasmodios invaden los glóbulos rojos, ¿sí? Por eso les mencionaba que es muy importante en los bancos de sangre. Y como el glóbulo rojo no expresa, como les mencioné, clase 1, no pueden ser reconocidos por el TCR8, que reconocía su TCR los péptidos presentados en este tipo de moléculas. Y los esmiltos cubren su superficie con moléculas del propio huésped, generando mimetismo. Muy bien, espero haber sido claro. Cualquier duda, seguramente tienen la posibilidad de contactarse conmigo a través del grupo Inmuno.hemoterapia, o si no, me pueden enviar un mail a mi casilla de correo gec-castelli@hotmail.com. Desde ya, muchas gracias y nuevamente les pido disculpas por no haber podido brindar esta clase en forma presencial. Buenas tardes.